Ok, entonces vamos a calcular la solución fundamental de la ecuación delta U igual delta chico. Eso es el laplaciano en n dimensiones. Bueno, aquí hay algunas cosas que voy a tener que saltarme, van a tener que aceptarlas nomás, pero después les puedo dar los vínculos o la literatura en donde aparecen algunas demostraciones, que es como el teorema de Green generalizado. Entonces, aquí el delta es, ¿dónde estamos primero? Entonces, aquí tomemos un X, qué molesto eso, que esté en Rn, o sea, X tiene la forma, es un vector, X1, X2, hasta Xn. Entonces, supongamos que vamos a llamar a R. R va a ser la sumatoria de los X al cuadrado, y igual 1 hasta n. Bueno, esto con raíz. Es la distancia que hay desde el origen al punto X. Se lo voy a anotar con mi típico R, RC. Ok. Y esto también se llama norma de X. Norma de X. La norma en general es una función que va de el espacio Rn en los reales positivos, unión el cero. Y tiene algunas características que me sirve para definir la distancia también, etc. Entonces, aclaremos algunas cosas. En este caso, delta de U es sencillamente de 2U a de X1. Lo voy a poner en forma compacta como una suma. Sumatoria de igual 1 a n de 2U a de X2. Ese es el laplaciano en n dimensiones. Entonces definamos algunas cosas generales, algunas generalidades. Generalidades. Ya que le pusimos un título a eso, pongámoslo, destaquémoslo. La ecuación es esa. ¿Qué es lo que quiere decir delta U igual delta? El delta, ¿qué cosa es aquí? Es una distribución igual que en el caso de que habíamos visto en una dimensión. Entonces, ¿qué es delta? Delta, el delta de Dirac, satisface qué cosa ahora, como estamos en n dimensiones, entonces voy a tomar aquí la integral sobre Rn, o sea, son n integrales del delta, que ahora va a depender de n puntos
X1, voy a poner X nomás, X, pero se entiende que ese vector X1 hasta Xn, y aquí voy a poner phi de X, y aquí de X, pero ¿qué quiere decir de X? Es de X1 a Xn, de Rn, entonces aquí queda delta X, phi de X1 hasta de Xn, eso es el delta evaluado en el vector 0. Es decir, si se tiene, por otro lado, esto equivalente, pongámoslo así, de esta manera, equivalente a decir, por ejemplo, si traslado el delta, y aquí pongo en lugar de poner delta X, pongo delta X menos Y, y aquí pongo phi de X, y aquí está el de X, eso es sencillamente phi evaluado en Y. ¿Y qué es phi ahora? Y phi, vamos a verlo así, donde phi pertenece al conjunto de Rn ahora. En general, este conjunto de aquí se llama S de Rn, que son la clase de Schwartz de funciones sobre Rn, equivalente a esto. Y estas son todas las funciones phi que van de Rn en R, infinitamente diferenciables. Tienen aquí todas sus derivas parciales, y tales que, si yo pongo aquí x elevado a la n, pongan ustedes x1 elevado a la n, n1, x2, esas son las variables, ¿no es cierto? X2 a la n2, xn, aquí voy a cambiar, ¿eh? Voy a cambiar de letra, m1, m2, mn, y aquí pongo todas las derivas parciales que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí podría decir de m1 más m2. M2 quiere decir que estoy derivando con respecto a la variable de xm2, mn, aquí pongo de x1, m1, de x2, m2, de x n, mn, de phi, el supremo de todo eso, o sea, son funciones muy buenas, son integrales, NRN, etcétera, y tales que el supremo sobre los x1, x2, etcétera, hasta el xn, de eso que está ahí, eso es menor que infinito. ¿No? Esas son las funciones que aparecen ahí. Son funciones muy buenas, además son integrales. Ah, lo que está escrito ahí quiere decir que son además rápidamente decrecientes. Uno quiere que estas sean rápidamente decrecientes, etcétera. Entonces, tales phi satisfacen que la norma, ahí, insisto, esa es una manera de escribir n integrales, ¿no es cierto? Rn, es la integral de R, la integral de R, la integral de R con distintas variables, ¿no? Así que de eso es menor que infinito. ¿Eh? Eso es muy bueno. Y el delta dirá que eso que está allá arriba. Entonces, observemos las siguientes propiedades. Primero, definiciones, algunas definiciones básicas. Definiciones básicas. Bueno, esto uno lo sabe de cálculo 3. Se puede definir, se puede definir una aula
es el siguiente operador. Es el operador que deriva con respecto a x1, deriva con respecto a x2, es un vector, va a constituir un vector cuando lo aplique sobre una función. Aquí vamos a ver cómo funciona. De a de xn. Entonces, ¿cómo aplica? Por ejemplo, si lo aplico nabla, ese es el operador nabla, a una función phi que esté en DRN, por ejemplo, entonces eso es de phi a de x1 hasta de phi a de xn. Recordémonos que los phi van de Rn en R. Otra manera de escribir el X, a ver, ¿dónde los puse? Un segundo. Si ese es R, X también lo podría escribir así, como el radio vector. Va a ser... Ok, entonces fijémonos en lo siguiente. Esto ya lo conocíamos. Por ejemplo, si quiero tomar la derivada parcial de phi, supongamos que recordemos lo que era R, ¿no es cierto? R era la distancia que hay al origen de los xy al cuadrado, y eso elevado a un medio. Entonces supongamos que hay simetría radial, o sea, supongamos que phi es una función de SR que está ahí, ¿no? Como tiene n variables, no hay problema, ¿no? Pero lo puse con el R. Entonces, el gradiente de phi, primero, la derivada parcial de f con respecto a la derivada parcial de f, de phi, perdón, con respecto a xi, ya la habíamos calculado alguna vez, era phi prima cuando vimos el laplaciano, y aquí había que poner R, y acá queda de R a de xi. Estoy usando regla de la cadena, ¿eh? Aquí estoy suponiendo el R una variable real, entonces me queda phi prima de R a de xi. Eso cayó incluso en una prueba. Entonces eso era phi prima de R, y aquí aparecía xi dividido por R. Eso está en la materia. Así que si ahora examino qué es de phi a de xi a de x1, de phi a de x2, de phi a de xn, bueno, está claro que eso es, si algo loco, entonces queda phi prima de R, xi dividido por R, y acá queda f prima R, x este es el x1, el primero, y este es xn dividido por R. Así que ahí puedo sacar afuera qué cosas, puedo sacar phi prima de R, y acá queda x1 hasta xn dividido por R. Este, si ustedes quieren, es el R barra, ¿sí? El R vector, que iba del origen al punto. Así que, pero me queda así. Pero esta es la norma de R, ¿ya? Entonces, ese vector que está ahí, R dividido por R, si yo le aplico la norma, me queda la norma de R dividido por R, ¿no? Pero esto es R, es la distancia que hay del origen al punto, y eso es 1. Así que este es un vector unitario.
Así que eso es phi' de R por, le vamos a poner así, R tongo. ¿Ah? Eso representa un R unitario. Así que, y esto que está acá, ¿qué cosa es? Este es el Naula de phi de R. Así que tenemos que Naula de phi de R es phi de R por R unitario. Entonces, este operador que está aquí, Naula es el operador gradiente. Así se llama. Ahí en R3 ya lo conozco. Y en R2 también. ¿No? Como les dije, de materias anteriores. Por otro lado, por otro lado, se define el operador nabla.nabla como lo siguiente. Eso es lo mismo que el laplaciano, el operador laplaciano. Eso es de 2 a de x1, 2, más de 2 a de xn, 2. Así que si uno quiere calcular nabla, punto, el nabla de una función phi, eso es sencillamente el laplaciano de phi. ¿No? Así que o sea, eso es de 2 phi a de x1 más de 2 phi a de x2 más de 2 phi. Estoy en Rn ahora, hasta xn. Listo. Entonces, este nabla punto representa lo que se llama la divergencia. Divergencia. Ok, entonces, ¿qué otra cosa sabíamos de antes? ¿Cuánto vale? Ya sabemos cuánto vale de phi a de xi. ¿Cuánto vale de 2 phi ahora a de x? También lo habíamos calculado. Así que eso es, vamos a poner aquí, esto es de 2 phi a de R2, eso está en la materia, por xi al cuadrado dividido por R cuadrado, más de phi a de R, y acá 1 partido por R. Está cuando empezamos a ver el laplaciano esto, ¿cierto? Delta U igual 0, y queríamos calcular la solución en todo punto que no fuera el origen. Estos cálculos aparecían inmediatamente. Esto es xi dividido por R cubo. Entonces, si uno sumando de 1 a n, y igual 1 a n. Entonces, sumando igual 1 a n de 2 phi a de xi, si uno suma,
el resultado final de esto es la siguiente expresión. Esto es, como estamos solamente derivando con respecto a R, el lado derecho, lo voy a poner como una derivada común, ¿no? Entonces queda phi segunda de R, cosa conocida de ustedes, más n menos 1, dividido por R, partido por phi prima de R. Cosa que también es conocida. Ese es entonces, el nabla, perdón, sí, nabla de phi, ¿cierto? Y si el phi hubiese sido la solución, aquí no necesariamente lo es. Aquí es cualquiera que esté en D de Rn, eso debería ser igual a cero, ¿no es cierto? Siempre que no contuviera al origen eh, la región en donde está definido el phi. Ya sabemos lo que es esa derivada que está ahí. Si phi es solución del problema, no voy a poner acá mejor, si u de x, t, u de x, porque esto no depende de t, de nabla u igual 0 en omega subconjunto de Rn con omega, vamos a poner así para que se entienda más fácil, omega menos el 0, el vector 0, ¿no es cierto? Subconjunto de Rn. Entonces, es una función armónica en Rn. Es decir, satisface esta propiedad que está arriba. Esas son las funciones armónicas. Y para n mayor o igual que 2, es una generalización nomás. En lugar de hacerlo para 2 y 3, se hace para todas. Para n igual 2, la solución, si no, esto no tiene ningún misterio, u sub n para decir que está en Rn, eh, que va de Rn en R, omega menor 0 en R, es u sub n de R, conocida a ustedes. Aquí ponemos C sub 1, R elevado a la 2 menos n. El C sub 2 de acá se hace 0 porque uno quiere que la función sea decreciente en el infinito y menos en el infinito, ¿cierto? Con cualquiera de las variables que se vaya a infinito, el x1, el x2, el xn, la función esa tiene que ser integrable y tiene que decaer. Así que generalmente no voy a eliminar esa constante que está acá, ¿ya? Por condiciones del problema, ¿no? Y acá voy a poner c logaritmo natural de r. Esa es la otra alternativa. Esto es para n mayores que 2 y esto para n igual 2. Se notemos una pequeña déjeme poner una cierta nota aquí, nota, para lo que viene a ser importante. Entonces, sea, a ver, una b a 1, el conjunto de todos los x que están
Lo voy a poner así. Radio 1, centro 0. Ya, de los X en RN, tales que, y aquí le vamos a poner una rayita arriba. Ah, la distancia que hay entre X y el 0 es menor o igual que 1. Eso es una bola centrada en el origen de radio 1. Fijémonos arriba, no sé si lo noté por aquí, déjenme ver si lo noté. No, miren, acá si anoto norma de X menos Y, se supongo eso es lo mismo que la sumatoria de igual 1 a n de X menos Y sub I al cuadrado en raíz. Y eso es la distancia euclidiana entre X e Y. Por si acaso. Entonces aquí esta es la distancia que hay entre el punto X y el origen de coordenadas. Y estoy pidiendo que sea menor o igual que 1, así que es una hora unitaria centrada en el origen. Y bueno, ya lo dije de radio 1. Entonces si uno calcula, este es un elemento de volumen, ya voy a llamarle de omega al elemento de volumen, a ver, no, dB. O sea, si calcula, perdón, aquí tenía que haber puesto la ola, ¿no es cierto? Esa es la región. La bola centro 1. Si uno calcula ese volumen, ese es un elemento de volumen. Aquí está la bola. Tengo que parametrizarla, por supuesto, y aquí me queda de X1 a dxn. Bueno, eso toma un valor. No lo vamos a calcular aquí, pero a ese valor le vamos a llamar omega n. Ahora, si la bola tuviese radio A, no lo vamos a hacer aquí, pero si calculamos el volumen, ese es el volumen de la esfera unitaria en Rn. Entonces, si calculamos el volumen de una esfera de radio A ahora, obvio que tiene que ser mayor que cero, pero bueno, no importa, seamos redundantes. Entonces, ese volumen ah, dB, que es la bola centro A de radio 1 cerrada, es el conjunto de los X, tales que la distancia entre X y A, perdón, entre X y 0, este es, aquí me equivoqué, de centro 0 y radio A. Centro 0 y radio A. Ahí está el centro, entonces X menos 0
S es menor o igual que A. Entonces, fíjense qué maravilla, también se puede demostrar que eso es omega n a elevado a la n menos 1. ¿Ya? Y esto guardémoslo en la memoria porque lo vamos a ocupar. Y la demostración que parece trivial en dos y tres dimensiones fácil, subiendo un poco, no es tan fácil. Ya, pero vamos a suponer que eso es cierto. Entonces, con las nociones que teníamos arriba, divergencia y esos resultados, vamos a introducir otra definición. Sea A ahora A un campo vectorial. ¿Qué es un campo vectorial? A es una función que va en Rn, que va de Rn en Rn. Entonces, que toma una X aquí y lo lleva a este lado a un vector que es A1 de X, A2 de X y AN de X. Podría ser de Rn a Rm, pero en este caso coinciden. Ok, y recuerden que el X tiene componente X1 hasta Xn. Eso tan simple que está ahí es un campo vectorial que vamos a suponer además que es diferencial, tienen todas sus derivadas parciales las funciones que están adentro, etc. Y los a, x, y, a sub i de x, ¿de dónde van? Van de Rn en R. Ah, y ahí el i varía entre 1 y n. Eso es un campo vectorial. Entonces, el operador de divergencia, ya habíamos visto que, recordémonos que ese es operador de divergencia. ¿Cómo opera sobre el campo vectorial? Nabla.a es, voy a poner, es de A1 a de X1 más de A2 de X2 más de AN de XN. ¿Ok? Con ese puntito, ese es el operador de divergencia. Es como que le hiciera producto punto al operador Nabla, perdón, al gradiente con el A. Por eso es que queda así. Esa es la aplicación de Nabla de la divergencia sobre el campo vectorial. Y se lo puedo aplicar solamente a campos vectoriales. ¿Okay? O sea, ustedes me podrían reclamar, bueno, pero allá arriba se lo aplicó a un campo escalar. No, hace un segundo. Fijémonos arriba. Aquí está. Aquí dice nabla punto nabla phi. Pero nabla phi es un campo escalar, pero al aplicarle el nabla me quedó un campo vectorial, porque el nabla phi es el vector de phi a de x1, de phi a de x2, de phi a de x3. Así que eso está bien definido. Acordémonos que nabla phi es de phi a de x1 hasta de phi a de x. Así que eso ya es un campo vectorial. Entonces, por otro lado, y esto lo voy a dejar propuesto, sea f, estoy suponiendo varias cosas aquí, ¿no es cierto? De FR, FRN a FR, un campo escalar, y aquí
al menos dos veces diferenciable, tiene todas sus derivas parciales. Y A, un campo escalar, un campo, perdón, vectorial, también al menos dos veces diferencial. Todas sus derivas parciales hasta segundo orden. Entonces, propuesto, se puede demostrar que esto es fácil, solamente hay que derivar y aplicar las definiciones. Se puede demostrar lo siguiente. Naula punto F por A, F es un campo escalar, es como si fuera un número, ¿no es cierto? Es el producto usual, ¿no?, de los reales, ¿no? Al multiplicar F por A estoy multiplicando cada componente del campo vectorial A por F. Eso es lo que estoy haciendo. Y aplico ahora la divergencia. Eso es lo mismo que la divergencia de F, que es un campo vectorial ahora. Punto A, ahora este es el producto punto de Rn. Tengo que multiplicar componente a componente. Y acá más F multiplicado, y esta es la multiplicación de los reales, ¿no? Multiplicado por el gradiente de A. Perdón, por la divergencia de A. Y la divergencia de A ya es este es un campo escalar. Ese es el producto punto, ese es el producto de los reales, producto de funciones, ¿no? Etcétera. Entonces, con ese resultado que está ahí, con este resultado, que les dejo propuesto, esto es de cálculo vectorial, pero en Rn. En R3 es trivial y en Rn también, porque es una generalización muy simple, ¿no? Hay que aplicar las definiciones. Entonces, con este resultado que está acá, si U es igual a, un momento, si U de R en R ahora, aquí lo voy a poner de R en R, y B de R en R, son dos campos escalares, al menos dos veces diferenciables, sobre una región omega, su conjunto de Rn, tienen sus derivas parciales, hasta segundo orden, etcétera. Se tiene que, voy a usar la expresión que está enmarcada en rojo, ¿ya? Entonces, la divergencia de U por el naula de B, fíjense, aquí el F, el U es equivalente al F y el campo escalar es el naula, es el gradiente de B.
es el gradiente de B. El gradiente de B ya es un campo vectorial, no es un campo escalar. El B es un campo escalar, pero al aplicarle el gradiente me queda un campo vectorial, multiplicado por el U, que es la función f que está ahí. Así que se cumple esta misma propiedad que está acá arriba. Sencillamente tengo que usarla. Entonces eso me queda nado la U y ahora nado la B, o sea, gradiente de U por gradiente de B, punto, ese es un producto punto, ya sabemos. Y después me queda más, y queda U, divergencia de qué cosa. Perdón, ahí me queda U multiplicado como función. Y aquí me queda la divergencia. ¿Y el A qué cosa es? Es el nado la B. Es el nado la B. Pero ya sabíamos que eso es nado la U punto nado la B como vectores, más U, y lo que está ahí es el laplaciano de B. Así. Ahora, en esta misma expresión que está aquí, si reemplazamos en esta expresión, pongamos 1 a esta expresión. Si en 1 reemplazamos U por B, se obtiene lo siguiente. Aquí me queda Naula, donde decía U tengo que poner B, y al revés. Así que aquí me queda Naula B. Bueno, esto es conmutativo porque es un producto interno, ¿no? Ahí, esa parte de aquí, está, estoy poniendo el punto. Más aquí queda B. Voy a anotar sencillamente el resultado de abajo para que... Ah, está bien. Aquí me queda B por Naula U. Ya a este le llamamos 2. Y enmarquémoslo en azulito porque vienen de la anterior, arriba enmarcada en rojo. Y esta también. Bueno, no quedó muy derecho. Déjenme subir porque... Ahí. Consideremos que esto es lo más general en RN, por lo menos. En realidad podría ser más general todavía, trabajando en espacios arbitrarios, pero de Banach, etc. Entonces, tenemos 1 y 2, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué cosa podemos hacer ahora de 1 y de 2? ¿Qué pasa si restamos? Restemos 1 menos 2. Entonces nos queda Naula punto U, Naula B, perdón, U, eh, gradiente de U, divergencia de B, ¿no? Para ser exacto, ¿no? Porque él habla de esta expresión que está acá. Entonces, estas que están aquí se van, S con S, porque son iguales, conmutan. Así que me queda U, Laplaciano de B. Ah, ya me faltó la otra diferencia, ¿no? Menos gradiente de B, divergencia de U. Ahí se van esos dos que están ahí. Y queda U Laplaciano de B por Laplaciano de B menos B por Laplaciano de U.
menos b por Laplaciano de u. Y este también es marquemos. Y ahora voy a enunciar un resultado, ¿no? Voy a enunciar un resultado. El teorema de la divergencia. Hasta arriba, todo lo que está ahí, todo eso lo podemos calcular sin ningún problema. Y lo que voy a mostrar ahora en R2 y en R3 es trivial, eso es de cálculo 3, cálculo 2, no sé. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Anotemos 3 aquí. Eso se usa. Supongamos que tenemos una región acá, omega. Esta línea que está aquí, este es la frontera de omega. Y supongamos que esta tiene una normal exterior. Ahí está. En cada punto hay una normal exterior unitaria. Es decir, la norma de n es igual a 1. O sea, el tamaño del vector es igual a 1. Entonces, se puede demostrar que la integral sobre la frontera, de omega, de u nabla b punto n unitario por, aquí voy a poner ds porque son elementos de área, estoy sobre la frontera de la región, ¿ya? O sea, es una cáscara. Si esto fuera una esfera, es el casquete esférico. Entonces me queda u nabla b punto, ese es el producto punto usual en Rn, por elemento de área es igual a integral de u delta omega. Este producto punto que está aquí también es la derivada de b con respecto a n, así se define, es derivada direccional de b esa es la derivada direccional de b. Así se define una derivada direccional de b con respecto a la normal unitaria. Y se denota de la manera que está ahí arriba. Así que, ya. ¿Y eso es igual a qué cosa? Esto es el teorema. Eso es igual a la integral. Ya no sobre la cáscara, sino sobre el volumen completo de nabla, aquí está la divergencia de U, divergencia de U por el gradiente de B. Y esto aquí, bueno, no le voy a poner volumen, le voy a poner de omega, ¿ya? Pero esto es volumen, diferencial de volumen. Ese es el teorema. Ese teorema uno tiene que sabérselo. En general es un... a ver, lo voy a escribir acá. ¿Ah? Como puse una rayita arriba, este es el teorema de la divergencia.
Lo mismo ocurre, bueno, usando el teorema de la divergencia, usando este resultado, también lo puedo hacer con B, ¿no es cierto? Si es otro campo escalar, la integral sobre la frontera, sobre la cáscara, la que delimita la región. Aquí pongo B ahora, aquí pongo gradiente de U, punto N, elemento de área, omega, y aquí queda la divergencia de B, el gradiente de U ahora, y por de omega. Ese teorema no lo vamos a mostrar, ¿eh? O sea, no alcanzamos a hacerlo. Se puede, pero en este momento no vamos a alcanzar. Entonces, restemos 4 y 5. Y después distribuyo según las integrales, ¿no? Me va a quedar la integral sobre la cáscara, y aquí va a quedar lo siguiente. U, voy a borrar acá un poquito para dejarlo más elegante. Aquí queda U gradiente de B punto N menos B gradiente de U punto N por ds, que es igual a qué cosa. Ahí puedo sacar el punto N, ¿no es cierto? Afuera. Entonces queda U naula B menos B gradiente de U punto N ds, y ahora el lado derecho, eso es igual a la integral sobre omega, ahora completo, de naula punto U punto gradiente de B menos divergencia de B punto gradiente de U, y esto por d omega. Estoy aplicando los resultados arriba. Pero ya sabemos lo que es esto que está acá a la derecha, usando estos resultados previos, ¿cierto? Esto es igual a esto que está acá. Perdón, se me fue el... Acordémonos de estos resultados que están acá, ¿no es cierto? Aplico lo que es cada cosa acá, al lado derecho, y esto queda sencillamente de la siguiente forma. Esto es la integral sobre omega, ese gradiente desaparece, y me queda sencillamente U delta B menos B delta U, delta U según de omega. Estoy aplicando las propiedades
estoy aplicando las propiedades de arriba, ¿cierto? Miren, ¿de dónde salió eso? De ahí. Ahí está la diferencia en la integral sobre omega, y eso es igual a eso es 3. Sé que tengo un interesante resultado que voy a aplicar ahora al problema específico que tenemos. Entonces, déjenme anotarlo acá. De nuevo, delta omega. Y lo vamos a marcar. Ese es el elemento de volumen. O si ustedes quieren de x1 a de x2 hasta de xn, o como quieran, dependiendo de las variables que estén ocupando, de las transformaciones que estén ocupando, si están ocupando coordenadas esféricas o lo que sea. Es otro, de rho a de teta, etcétera, a de phi. Y esto le llamémosle 6. Ahora vamos a aplicar 6. Entonces, con estos resultados, tomemos omega, el siguiente espacio. Es el conjunto de los x en Rn, tal que la norma de x es mayor o igual que epsilon, epsilon pequeño. Es decir, esto está en 0 aquí, aquí hay una... ¿Dónde está omega? Omega está para allá. Ese es omega. Entonces, está delimitado por esa región que está aquí, que es esta esferita que está acá, ¿no es cierto? Estamos en Rn aquí, así que esto no es un círculo, es una esfera. Y esa esfera tiene radio epsilon. ¿Hacia dónde apunta la normal exterior? Fíjense, aquí está el radio vector R. Entonces, hacia allá apunta R unitario. Entonces, la normal apunta, como es exterior, y la bola no está en el conjunto, entonces la normal apunta hacia allá. Hasta ahí está la normal unitaria. Ahí apunta hacia el centro de la esfera. Eso es importante. Apunta hacia el centro. Así que la normal unitaria exactamente menos el radio unitario en la esfera, menos R, menos R, menos R unitaria. Ok, entonces ahora además supongamos que el U de X, lo vamos a llamar, o si quiere de R, del R vector o como quieran, R vector si quieren, es phi de R, es phi de R, y B sub n, debería llamarle B sub n a esto. Bueno, no sé si me sirve. Ya, voy a poner uno más aquí. U de X es igual a phi de R, ese es radio. Y B sub n, B sub n de X
o de R, lo voy a llamar así. Por conveniencia, aquí le voy a agregar una constante. 1 partido por omega n, que es el volumen de la esfera unitaria. Aquí voy a aplicar 2 menos n, y aquí voy a poner r elevado a la 2 menos n, o si ustedes quieren, eso es 1 partido por omega n, 2 menos n. Bueno, es fácil darse cuenta que Rn menos 2. Es fácil darse cuenta que este es solución claramente laplaciano aplicado sobre Bn de R. Bn de R es 0 cuando esa es la solución del problema, ¿no es cierto? Del problema de Laplace para R distinto de 0. Entonces apliquemos ahora la expresión de arriba. Apliquemos 6 a esa región. Apliquemos 6. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda la integral sobre d omega, la frontera, esa es la, y aquí me va a quedar phi de r, laplaciano de b sub n de r, perdón, gradiente de b sub n de r, menos b sub n de r por gradiente de phi de r por la normal unitaria por el elemento de área. ¿Pero qué cosa es eso? Esa es la integral sobre la región en donde R, que es la norma de X, es epsilon nomás, porque la esferita chica esa tiene radio epsilon. Ahí estamos en la frontera, ¿no es cierto?, de la región omega. Esa es la frontera. Ahí hay que tener cuidado. Aquí me queda phi de R, después queda naula de B sub n de R, menos, después queda aquí, voy a poner lo que es B sub n de R, 1 partido por omega n, 2 menos n, r a la n menos 2, y después queda gradiente de phi r. Y ya sabemos lo que es n unitario, eso es menos r unitario. Y aquí por ds. Entonces veamos aquí. Me queda la integral sobre r igual a epsilon, si quieren norma de x igual a epsilon, norma de x igual a epsilon. Pero antes de eso prefiero calcular, a ver, cuánto vale, se me había olvidado. Recordemos que gradiente de phi de r ya lo habíamos calculado. Eso era phi prima de r según r unitario. ¿Y cuánto vale el gradiente ahora de b sub n de r? Bueno, el cálculo se hace exactamente igual. El 1 partido por omega n es una constante, así que la dejo fuera. 2 menos n, y aquí me queda el gradiente ¿de cuánto? De 1 partido por r a la n menos 2. Pero eso es derivar 1 partido por r n menos 2 con respecto a r, como si fuera una variable real, y después me aparece el r unitario. Así que eso es 2 menos n partido por omega n, 2 menos n, el señor se va con ese señor. Es lo mismo que le apliqué al phi. Tiene que hacerse exactamente lo mismo.
Sencillamente que ahora va a aparecer abajo 1 partido por, al derivar, me va a quedar abajo 1 partido por R menos 1, ¿no? Y acá me va a quedar por, según R unitario, otra vez. Va a volver a aparecer. Y ahí tengo las dos cantidades, cuánto valen estas cosas de acá. Así que esto es sencillamente 1 partido por R a la n menos 1, por omega n, 1 partido por omega n, o WN chico, según R unitario. Y ahora reemplazamos en, este es 7. Reemplazando en 7, ¿cómo queda? 7. 7 va a ser igual a la integral sobre R igual epsilon, ya anotamos, 1 partido por R a la n menos 1 omega n, según R unitario, y fíjense, voy a hacer producto punto entre ese R unitario y el menos R, que está acá afuera, punto menos R, voy a distribuir las integrales de ese, acá queda menos, y al otro lado, ya 1 partido por omega n, 2 menos n, y acá queda la integral, el R aquí vale epsilon, arriba queda phi prima de R, dividido por R elevado a la n menos 2, por R punto menos R unitario. Y eso por ds. Y si uno se fija, como estamos con R igual epsilon, aquí puedo reemplazar, bueno, aquí R por R punto menos R me queda menos 1, y acá también me queda menos 1, así que esto es igual, y el R vale epsilon, porque estoy sobre la esfera, así que eso es 1 partido por epsilon a la n menos 1, se lo puedo sacar afuera, omega n, y aquí queda la integral de R igual epsilon de S, que es un elemento de área, estoy sobre la esfera. Aquí me queda un menos con un menos, aquí hay un signo menos afuera, que me lo comí, y lo agregamos. Y acá queda un menos con un menos da más, 1 partido por omega n, 2 menos n, y aquí queda phi prima r partido por r a la n menos 2 por ds, pero de nuevo igual, esto queda menos 1 partido por epsilon menos 1 partido por epsilon a la n menos 1 omega n integral de r igual epsilon de s, y acá también, aquí tengo r igual epsilon, así que puedo sacarlo fuera, y el phi' también lo puedo evaluar en epsilon, porque estoy sobre la esfera, y el r está ahí, entonces acá queda 1 partido por omega n 2 menos n epsilon a la n menos 2 phi' de epsilon integral de R igual epsilon ADS. Pero ya sabemos cuánto vale esto. Esto vale omega n por epsilon n menos 1. Eso lo habíamos dicho ya. Esto es omega n por epsilon a la n menos 1. Entonces, la expresión como nos queda, esto nos queda
menos 1 partido por epsilon a la n menos 1, arriba también queda un epsilon a la n menos 1, un omega n abajo, un omega n arriba. Me faltó un phi de epsilon aquí, ¿eh? Ahí, es phi, porque había un phi afuera. Acá me faltó el phi. Me lo comí. Ahí está, lo había agregado después, pero se me había olvidado. Y acá por phi de epsilon. Ya que aquí más también 1 partido por omega n, 2 menos n, phi prima de epsilon, y arriba queda omega n, este señor se va a ir con s con s, y arriba epsilon a la n menos 1. Y abajo había un epsilon a la n menos 2. Así que, ¿cómo queda eso? Queda sencillamente, esos señores se van, phi de epsilon más phi prima de epsilon, y arriba queda un epsilon, y abajo 2 menos n. Estamos suponiendo que el n es mayor que 2. ¿Okay? Entonces, miremos ahora la segunda parte. Entonces, ¿cómo era la igualdad esta? Era la integral sobre de omega, y ya lo calculamos, de phi de r delta bn menos bnr, perdón, aquí es un gradiente de C, gradiente de phi r, punto n, de S, y al otro lado, ¿cómo queda? Al otro lado queda la integral sobre, aquí estoy sobre omega completo, anotémoslo, phi r delta un, delta bn, perdón, de r menos bn de r delta phi de r por de sigma. Pero acordémonos que es eso que está ahí, eso es el conjunto de los x tales que norma de x es mayor o igual que epsilon. O sea, r es mayor o igual que epsilon. Por lo tanto, como Bn es una solución del problema de Laplace para r mayor o igual que epsilon, esta expresión que está aquí vale 0. Porque no estoy considerando el origen, ¿no es cierto? Y supuse que esa era una solución. Eso es 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que phi de, ups, phi de epsilon más phi prima de epsilon, epsilon partido por 2 menos n, es igual a menos, eso iba con un signo, ¿eh? Menos,
Ahí va un signo menos. No se me puede olvidar porque lo necesito. Y acá queda menos la integral de n de r. Acá las normas de x mayor o igual que epsilon por delta phi de r, de omega. Y fíjense ahora lo que pasa. Voy a aplicar el límite a los dos lados cuando epsilon se va a cero. Por la izquierda, o sea, epsilon mayor o igual que cero. Menos phi es una función rápidamente creciente, continua, tiene todas las propiedades buenas, acotada en el infinito, en el cero, etc. Así que ese límite se va a cero, así que eso, y como phi es continua, el límite cuando epsilon tiende a cero más de menos phi de epsilon es sencillamente menos phi evaluado en el cero. Y eso es menos la integral, y ahora como esto se fue a cero, eso es mayor o igual que cero nomás, de Bn de R por delta phi de R de omega. O sea, tengo que la integral sobre omega completito de B sub n de R delta phi de R de sigma es igual a phi de cero. Pero ahora estoy integrando sobre todo R, así que el Lagrangiano, perdón, el laplaciano, integrando por partes dos veces, ahora con respecto a las por partes dos veces, considerando además que, esto lo voy a decir nomás, considerando además que phi pertenece a d de Rn, se obtiene que ahora la derivada parcial, el laplaciano del Bn no vale cero porque estoy considerando el cero y ahí tiene una singularidad. Entonces se puede demostrar que la integral sobre omega, si integro parcialmente por partes de R, paso todas las derivadas, se las paso al B, eso es igual a la integral sobre omega de delta Bn, eso ya no va a valer cero, phi de R de omega. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Esto es 8 me parece. Entonces, de 8 se tiene que la integral sobre omega de delta Bn de phi r es phi evaluado en el cero. Ese es el cero vector, ¿no es cierto? Y eso, entonces, ¿qué es lo que es delta Bn? Es delta dr, o delta dx, si ustedes quieren. Es decir, es la solución fundamental de delta Bn igual delta. Ese es el delta de Dirac. Y estamos listos, eso era lo que queríamos demostrar. Justo. Entonces, ¿dónde están?
Las soluciones la solución del problema delta U igual cero me sirven para construir la solución fundamental del problema de Laplace. No sé dónde lo anoté ahora. Ahí están. Esas son. Y para cualquier n. Esta solución, bueno, aquí le uso un, al final la reemplacé por bn abajo, pero es exactamente la misma, no hay ninguna diferencia.